En principio está el maestro Ricardo Valero, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y después la doctora Ileana Rodríguez. Voy a hacer una síntesis curricular porque es muy grande el currículum de cada uno de ellos. Simplemente vamos a decir que Ricardo Valero se llama así, Ricardo Valero. Es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hizo sus estudios de licenciatura y de maestría en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Ha sido profesor de distintas materias: teoría y ciencia política, teoría de las relaciones internacionales, tendencias políticas en el mundo contemporáneo, procesos políticos en México, continuidad y cambio político en América Latina y política exterior de México en varias instituciones de educación superior, entre ellas la Facultad de Ciencias Políticas, el Colegio de México, la Universidad Metropolitana, la UAM Azcapotzalco, el ITAM, etcétera. También tiene una amplia trayectoria política, es decir, es un profesor que no solamente ve las cuestiones teóricas, sino también tiene una gran práctica. Entre otras, ha sido presidente de la Comisión Editorial y secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, es miembro fundador e integrante del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, secretario de Asuntos Internacionales y representante titular de ese partido ante el Consejo General del IFE, fue diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PRD. Y en la administración pública hay que resaltar, entre otras funciones, yo pondría entre otras cosas, que ha sido miembro del Servicio Exterior mexicano por concurso y fue en distintos momentos subsecretario de Planeación y Asuntos Culturales, subsecretario de Cooperación Internacional y embajador de México en la República de Chile. Sin más, mi querido amigo y colega Ricardo Valero va a tratar el tema los principios de la política exterior de México, una revisitación actualizada. Voy a ser un poquito estricto con la cuestión del tiempo. ¿Qué les parece? ¿15 minutos? ¿15, 20 minutos? ¿Sí? Entonces voy a ser estricto para dar posibilidades después a preguntas que sí, casi estoy sin dudas que van a surgir, sobre todo tratándose estos temas tan trascendentes. Entonces, tiene la palabra Ricardo Valero. Muchas gracias. Y lo primero, no por cortesía elemental, sino porque así lo siento. Quiero decirles que, primero al doctor Becerra, que le agradezco mucho su invitación, que me haya incluido en este seminario y con este tema, y de poderlo también tratar aquí con ustedes. Y en compañía de una colega querida y admirada, que espero dentro de poco tiempo va a ser también mi jefa académica. Bien, el tema, y para ir lo más rápido que pueda, quiero decirles que de entrada del título a mí mismo no me convence, lo planteé. Es más, en un momento determinado quise modificar el tema y tratar otro. El doctor Becerra, con todo tino, me dijo: estás comprometido con este. Yo le propuse abordar uno de mayor actualidad. No sé si el de los principios de la política exterior de México la tenga o no. Había uno, le propongo que para un futuro, de alguna manera, sea tratado, y es el que se refiere a las diferencias de los temas jurídicos de Brasil y México a la luz
de la aplicación muy reciente del procedimiento del impeachment en Brasil y la carencia en nuestro caso de un mecanismo similar. No hay nada, y por más que se plantee y sea evidente como un elemento fundamental de un sistema y un Estado democrático que tenga que ver con la revocación del mandato. Ese es otro tema. Una disculpa también de entrada. Me hubiera querido traer, y era casi la obligación, un PowerPoint que no tengo, ¿verdad? Tampoco voy a hacer una lectura del texto que preparé, en atención a ustedes al poco tiempo disponible. No lo voy a leer, lo voy a tratar de hacer los planteamientos que simplemente contiene. Quiero tratar en ese orden 6 temas, 6 cuestiones relacionadas con el tema de los principios de la política exterior de México y una mirada retrospectiva hacia el día de hoy. Primero, el planteamiento del problema, desde luego. Después, algunos elementos de la historia que yo conozco, que son accesibles y que creo que son importantes para el entendimiento de la introducción de estos principios en la política exterior de México, junto con las fuentes, que de eso se trata también el conjunto de esta mesa, las fuentes de esos principios, y que se atribuyen a distintas instancias y momentos, digamos. Su aplicación, la aplicación de la política exterior, de los principios de la política exterior de México, algunos desarrollos mínimos, sobre todo uno, y algunas consideraciones al final. Bueno, el planteamiento del problema es muy evidente, muy elemental, conocido. Los principios de la política exterior de México están contenidos en el artículo 89 de la Constitución, referidos a las facultades del presidente de la República. En general, la fracción 10ª trata de esos principios. A la letra señala que en la elaboración, como responsable, como titular de esa política exterior, como responsable de esa política, de la ejecución de esa política exterior, el presidente de la República normará o se ajustará, normará la orientación en la conducción de esa política exterior a esos principios, que son el de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Generalmente se dice son 7 los principios, son 8, si los contamos bien, porque hay uno que es el único que se ha adicionado con posterioridad a la introducción de los principios en la Constitución política del país, que es el de los derechos humanos. El origen es decir, la introducción de los principios a la Constitución fue una iniciativa del Poder Ejecutivo del año 1986, si no mal recuerdo, en 1986 se aprobó el Congreso una reforma constitucional que precisamente hizo eso, introducirlos en los términos conocidos y que acabo de apenas mencionar, los principios a la Constitución.
Hubo, después de 1986, varias propuestas para incluir otros principios, ninguna prosperó. Yo mismo tuve oportunidad de hacer una propuesta a raíz de la introducción, más que de la introducción, de la suscripción del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Propusimos, el grupo parlamentario del que formé parte, en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional en donde se agregaría la pertenencia a México de América Latina, justamente tomando en consideración, ya que se decía que no afectaba en nada los rumbos internacionales del país el Tratado de Libre Comercio, que era eso nada más, cuando que ahora sobre todo se sabe que fue una modificación radical del rumbo y de la actitud de las posiciones internacionales de nuestro país. En fin, se propuso que se introdujera un principio más, que era ese: México pertenece, forma parte de América Latina como un principio, independientemente de un tratado de libre comercio, etcétera, previendo más bien que lo que ocurrió, en realidad el Tratado de Libre Comercio nos ha colocado lejos de América Latina y muy cerca de formar parte de otra región, la de América del Norte. México está dejando de formar parte de América Latina en una buena medida, y en cambio cada vez se aproxima más a formar parte de otra entidad, y esto ya reconocido y abiertamente, por más que se dijo que el tratado no tenía esas características, dimensión o interés. Esa es una propuesta. Hubo otras, sobre todo a raíz de la alternancia política que se dio, en la alternancia política en el gobierno a partir del año 2000 en México, cuando se propusieron dos nuevos, que se modificara o se ampliara el conjunto de estos principios, añadiéndoles dos. Uno, que se refiere a el interés por la democracia, ya que México, según la teoría o el fundamento predominante en esa época, estaba realizando su proceso democrático, su transición a la democracia, y tenía inclusive un bono democrático. Bueno, pues había que introducir en la política exterior ese principio. Y otro más: si tanto se insistía en el apego y la importancia en nuestro país de los derechos humanos, pues habría que incluir también algo referente a los derechos humanos. Rebotaron las dos iniciativas. No fue sino hasta el año 2011, cuando, justamente como una consecuencia indirecta, pero no por una propuesta directa de modificación, se incluyó el octavo principio, que es muy escuetamente el de la protección, el impulso a los derechos humanos. Es decir, hubo la reforma integral referente a los derechos humanos, y bueno, pues lo único que se hizo en esta materia fue darle un poco de congruencia en la parte internacional, porque también tenía una dimensión en donde se aplicaba esa reforma de los derechos humanos. Fueron la única modificación que ha tenido. La historia de la introducción, yo la planteo de esta manera. No surgió de el interés o del impulso tampoco del Poder Ejecutivo. En realidad fue una idea que se generó en los medios universitarios,
particularmente en este instituto, cuyos autores, es decir, los autores de la idea, la llevaron a las instancias en donde podía tener alguna aceptación y ser promovida. La llevaron a dos partes, particularmente al Senado de la República, se la dieron a conocer, y al Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, según entiendo, y casi puedo decirles que me consta. En el caso del Poder Ejecutivo, en realidad tampoco tomó ninguna iniciativa en ese sentido. Fueron los senadores los que le hicieron suya y se la plantearon al Poder Ejecutivo como un acto de conveniencia, con una tesis, una idea pues discutible, pero en fin, se decía que era tan progresista y avanzada la política exterior del país que era indispensable evitar cualquier desviación, cualquier claudicación, siempre está expuesta a eso, y era indispensable. ¿Y de qué manera? Bueno, pues precisamente con lo que significa en nuestro país, aunque en la práctica también se sabe que no es demasiado, es decir, no hay un seguro absoluto por el hecho de que haya un precepto constitucional. Pero en fin, que estuviera en la Constitución, creo que es la única Constitución en el mundo que de manera detallada inclusive se refiere de esta manera a la política exterior. La Constitución soviética en otro momento también. Detalladamente, debe ajustarse a los principios, bueno, en fin, pero son excepcionales. Aquí el fundamento de la racionalización era eso. Es tan progresista en este momento y además con una idea de base que yo creo que es por lo menos discutible. Que esos principios, y que se ha venido sosteniendo como una verdad indudable, indiscutible, que esos principios provienen de la experiencia histórica de México. Todos. En la exposición de motivos, en cuanto se ha tratado de explicar, se dice, es esto, reflejan la evolución de nuestro país, que es solo parcialmente cierta, que es otro de los puntos que hay que examinar. Es posible que algunos de estos principios, por ejemplo, el de la no intervención, estén contenidos, sea un principio de la época del triunfo el triunfo de la Reforma, el triunfo de Juárez y sobre todo en contra del imperio, del Segundo Imperio. La no intervención y quizás también el de la igualdad jurídica de los estados. De otra fuente que se invoca, de la doctrina Carranza, que surge de la Revolución Mexicana. Se toma algunos otros principios, pero se dejan de lado otros que son muy importantes de la propia doctrina Carranza. El principio de quizás la autodeterminación, la autodeterminación de los pueblos. Viene, pero se deja de lado uno, ya desde entonces, muy importante. Carranza, si se lee de buena fe, en fin, proclama
Entonces, el acercamiento con los países latinoamericanos, fundamental como parte de la conducción de la política exterior de México. Ese desapareció. De la tradición, si se quiere ser riguroso e inclusive exacto, de la tradición quedaron fuera dos que se mencionaron en un momento determinado como posibles. Quedaron dos. Uno, fundamental, esa es la historia del país, completa, cuando decía, por ejemplo, un gran jurista mexicano, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Decía Jorge Castañeda, que siempre hemos visto, y lo escribió en un texto clásico, decía, vemos el exterior como una fuente de males. ¿Por qué será? Pues porque quizás esa haya sido la experiencia histórica, una gran experiencia histórica de México. Agresiones, pérdida de territorio, no reconocimiento, etcétera. Intervenciones, todo, ¿verdad? Bueno, ese era. Pero había un principio fundamental con que se enfrentaba todo esto y que estaba en el origen pues de todos estos temas, como es la posesión y usufructo de los recursos naturales del suelo y del subsuelo para la nación mexicana o para las naciones en el caso correspondiente. El uso y usufructo, la utilización de los recursos naturales. Es la historia completa del país. Pues no está. Y la otra, la que le dio también, le da singularidad a la evolución de las relaciones internacionales de México, que es la solidaridad. La solidaridad con, pongámosle, las causas justas, en fin, el asilo y la protección a los perseguidos en otros países. Ese es, perdón, ya me fui. 3 minutos nada más. Bien, esos no están. En cambio, sí están otros que son internacionales, que corresponden a todo el mundo. Porque los que sí están son los los que aparecen en la Carta Fundadora de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sobre todo en un documento internacional fundamental que es el de los principios de amistad y cooperación entre los estados. Ahí están todos y de ahí están los principios que se dice son, inclusive en su redacción, que se dice que son de la experiencia mexicana. Que puede haber alguna coincidencia, pues sí, pero esos son los principios y los tiene todo el mundo. No son patrimonio ni exclusividad nuestra. Son de todos. Por eso el problema es fundamentalmente la aplicación. Y en la aplicación, pues hay muchas cuestiones que decir. Es decir, yo me pregunto, y nos preguntamos, ¿cuántas veces hemos sido congruentes con la aplicación? Hemos evitado aplicar cuando hemos tenido... ¿Qué dijimos, por ejemplo, de la invasión a Irak? ¿Dónde estuvieron los principios? Uno, de la que se habló hace un momento en esta ¿qué dijimos? Absolutamente nada. Recuerdo otro momento, cuando se bombardeó Libia abiertamente y que había en el ambiente internacional la preocupación de las Naciones Unidas, como un Estado, e inclusive cuando se capturó en su territorio, aún el que sea, a un jefe de Estado, había una evidente violación a algunos de los principios fundamentales de la convivencia internacional, del derecho internacional, de estos principios. ¿Qué se dijo? ¿No? Fue todo el debate, inclusive tan es así que no son pocos los países que piensan que México no puede ser un país que aspire
a formar parte del Consejo de Seguridad, cuando que no ha sido congruente, cuando ha sido incapaz, sino hasta muy recientemente, de participar en las operaciones para el mantenimiento de la paz. Esa es parte de la discusión, de la disputa para el puesto. La única modificación importante que se ha hecho, o la adición, ha sido con la introducción de un principio, el principio de la cooperación internacional para el desarrollo. Pero se dijo en la exposición de motivos, por cierto, no provino esa iniciativa del Poder Ejecutivo, provino y afortunadamente del Senado. La presentó una senadora con, bueno, ahí está el diario de los debates, eso es conocido, vino del Senado, con experiencia ella en el Poder Ejecutivo, pero provino de... Y con un argumento fundamental, un argumento importante en la exposición de motivos, que es discutible, yo creo que falso, que es el único principio susceptible de ser traducido en leyes reglamentadas. Yo no veo por qué los demás, todos de principio a fin, y hay unos con más posibilidades que otros, pero todos, que se quiera o no hacer, no. Según la exposición de motivos en ese momento, el único era la cooperación para el desarrollo, dio lugar a la formación de una agencia especializada. Pero también ahí es otro tema por... Nada más mis conclusiones o elementos para una posible discusión que podamos tener nosotros. En primer lugar, creo que toda la introducción de los principios de política exterior es una manifestación o un ejemplo del autoritarismo, o si se prefiere, del presidencialismo a ultranza, donde hay un reconocimiento, donde hubo mínimo de que la iniciativa provenía de otros medios, que habían sido senadores los que se la llevaban al Poder Ejecutivo. No. En el país de ese presidencialismo ultranza, todo se le ocurre y es materia del presidente. Lo que mencioné, no están reflejados todos esos, es decir, no están contenidos, no son todos los principios, están todos y deben estar, ¿verdad? Pero no están los que le darían la singularidad que tiene, esto sí, la trayectoria y la experiencia de México. Ya dije cuáles en principio son dos y forma parte de la tradición, o que es la Carta de Deberes Económicos y de los Estados, y todo el problema del reconocimiento de los gobiernos y la expropiación petrolera y la política que se siguió durante el gobierno de Cárdenas, sobre todo en favor del exilio, no forman parte de la tradición mexicana. ¿Y dónde están reflejados? ¿Dónde están esos principios contenidos? No hay ninguno. ¿Por qué? Bueno, pues pregúntenselo a los autores. Bueno, ni hay la congruencia que se dice ha tenido. En realidad, no quisimos participar en el Consejo de Seguridad en el Consejo de Seguridad mucho tiempo por temor y lo que planteo fundamentalmente es que se revisen efectivamente estos principios, se completen, no que se rectifique, no eso, sino que se complete, ¿verdad? Quien pueda hacerlo. Y sobre todo, ya no formen parte ya no formen parte de la exclusividad
su elaboración, su ejecución del Poder Ejecutivo. Si se quiere tener una política de Estado, tiene que incluir al conjunto de actores y de entidades que tienen responsabilidad en materia de política exterior. En primer lugar, al Congreso de la Unión, y en segundo lugar, en lo que la doctora nos va a tratar especialmente, que son a los actores emergentes de la sociedad civil y su participación en la política exterior de México. Bueno, esto es sintéticamente lo que quería tratar con ustedes. Seguro que habrá preguntas. Yo también tengo una opinión al respecto, pero vamos a escuchar primero a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Antes voy a leer algunas notas curriculares. Ella es doctora, después de haber presentado su tesis de doctorado aquí en la UNAM. Ella también tiene una licenciatura en Derecho y una maestría en Relaciones Internacionales, y como ya dije, un doctorado en Derecho Internacional. Fue subdirectora de Investigación y Estudios Legislativos en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados de México y consultora en comercio internacional de la firma PricewaterhouseCoopers. Actualmente es la directora de Derecho y Relaciones Internacionales de Tecnología de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de una serie de asociaciones en materia de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y ha participado en diferentes foros dentro del país y fuera de él. Tiene amplio número interesante de libros que ha publicado. Además de todo eso, es analista en temas internacionales en medios como El Financiero, CNN, Foro TV, Forbes, Le Monde, Xinhua de China, entre otros. Ella nos va a hablar sobre las ONGs como grupo de presión en el Estado de Derecho Internacional. Entonces, por favor. Bueno, voy a poner mi cronómetro para no excederme, en honor al tiempo y a ustedes. Y sobre todo para un diálogo con el público. Claro. Yo quiero agradecer primero al Instituto de Investigaciones Jurídicas la recepción de este evento. Particularmente agradecer al doctor Manuel Becerra, quien encabeza el esfuerzo del Seminario del Honorario Mexicano de Derecho Internacional, a él y a todo su equipo de colaboradores que hacen posible este evento. Manuel, que está tan enfermo y véanlo, se presenta. Eso habla de responsabilidad y liderazgo, lo agradezco mucho. Por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Ricardo Valero, a quien también admiro mucho, a los profesores presentes, también amigo mío, el doctor Méndez Silva, el doctor Velázquez Elizarrarás, a la maestra Marta Guerrero, todos los presentes, jóvenes y futuros internacionalistas. Creo que nunca habían habido mejores tiempos para estudiar Derecho Internacional que hoy. Cuando nosotros estudiamos, la década de los 80s, estudiar esto era como estudiar un poco poesía. Nadie creía en nosotros. O sea, todo el mundo decía, sí, ya los locos de Derecho Internacional, porque el Derecho Internacional ni siquiera coercitivo es, aunque Pierre Bourdieu y Tunkin ya habían dicho que sí lo era. Sin embargo, el andamiaje internacional no era lo suficientemente sólido para hacer efectivas las sanciones de este orden. Tan no lo era que todavía sustentamos la aplicación de la responsabilidad internacional con base en un proyecto de artículos de responsabilidad, que no es un tratado, y que sirve como base básicamente consuetudinaria de este derecho. Ahora bien, si hacemos una analogía en que cómo nace el derecho nacional y cómo nace el derecho internacional, el derecho nacional muchas veces es el reflejo de un triple estándar valorativo, y este proviene de la política, el enfoque filosófico y el normativo. Y de esa diatriba podríamos decir, hay constituciones que solamente son ordenamientos jurídicos que solo reflejan una dimensión. En el caso de la Constitución mexicana, de la cual ha hablado el doctor Valero, tiene un reflejo bidimensional. Ya es ganancia, porque todavía antes de la reforma al artículo
Primero, antes del 10 de junio del 2011, había básicamente una comprensión unidimensional del texto constitucional que permeaba en todo el ordenamiento jurídico mexicano. Actualmente tenemos una visión política y otra normativa que se alejan del plano de la dimensión filosófica. Esto es muy difícil de conciliar con el ordenamiento internacional del que se trata de construir un Estado de Derecho internacional. Hablar de un Estado de Derecho internacional guarda enorme complejidad, como lo guarda la creación del ordenamiento jurídico nacional. Y esto para entrar a mi tema, que son las organizaciones no gubernamentales como grupos de presión en el Estado de Derecho internacional, y que es una línea de investigación que encabeza el doctor Manuel Becerra y con el que colaboramos como firmes y redentos convencidos de que sí es posible un Estado de Derecho internacional. Sin embargo, Norberto Bobbio, un filósofo político y jurista de la Escuela de Turín, señalaba que las antinomias del orden internacional que se presentan en contradicciones tan claras como la guerra y la paz, y señalaba, para hablar de esas antinomias o choques en la realidad, decía que puede haber un sistema internacional democrático compuesto de estados autocráticos, es decir, no sistema internacional democrático y estados democráticos, sino un sistema internacional autocrático compuesto de estados democráticos, o a la inversa, la antinomia de un sistema internacional autocrático compuesto por estados democráticos. Si se fijan, la construcción del sistema internacional con esa complejidad plantea enormes retos. En todo caso, el Estado de Derecho internacional preserva, mediante su andamiaje legal traducido en las acciones de los estados a través de la relación interestatal y el acompañamiento de las organizaciones internacionales, un mínimo legal de comportamiento entre estados a partir de las fuentes del derecho internacional. Lo que el sistema no prevé, en semejanza a lo que ocurre al Estado, al que conocemos en su concepto formal y práctico, son aquellas fuerzas vivas de cambio que las sociedades generan, refiriéndonos a las organizaciones internacionales no gubernamentales, que en ocasiones marchan a la par de organizaciones internacionales y que ustedes conocen habitualmente por su cercanía con los estados, por ejemplo, hablar de la ONU. ¿Y cómo es que toman vigencia o coadyuvan las organizaciones internacionales o también nacionales no gubernamentales con fortalecer el Estado de Derecho internacional a través, entre otros andamiajes construidos previamente del orden internacional, que son estas estructuras de organismos internacionales? Por ejemplo, pensemos en la ONU y sus órganos rectores o sus agencias especializadas. El ECOSOC, el Consejo Económico y Social de la ONU, aglutina a varias ONGs, es decir, mantiene una interesante relación con las organizaciones no gubernamentales. El Consejo Económico y Social y el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas son las entidades facultadas para celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se interesan en los asuntos que competen a la ONU y que cuentan con la experiencia o conocimientos técnicos especiales útiles para su labor. La relación con las ONGs se ha estrechado a lo largo del tiempo y se les considera cada vez más como asociadas con quienes consultar cuestiones de políticas y programas, así como vínculos valiosos con la sociedad civil. Actualmente el ECOSOC guarda relación con más de 2.719 organizaciones no gubernamentales. Ustedes oyen hablar de Human Rights, oyen hablar de Article 19, oyen hablar de Greenpeace, oyen hablar de Médicos Sin Fronteras, oyen hablar de algunas de esas 2.719 ONGs que coadyuvan con el ECOSOC para nutrirla y empujar o impulsar resoluciones de Naciones Unidas e incluso convenciones y tratados para dar certeza al Estado de Derecho internacional. Estas 2.719 ONGs son reconocidas como entidades consultivas del Consejo,
las cuales están clasificadas en 3 categorías que exhiben la problemática del interés nacional e internacional. Están las organizaciones que se interesan en la mayor parte de las actividades del Consejo en vinculación con el interés de las agencias especiales de la ONU y, por supuesto, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conocemos y que gobernarán o reconocerán las conductas de los estados a realizarse de aquí al 2030. También reconoce a las organizaciones con competencia especial en áreas específicas y las organizaciones que ocasionalmente pueden efectuar aportes a la labor del Consejo. Pero también hay otras ONGs que son el resultado de la organización civil y que obran como grupos de presión. Muchas de las que conocemos fungen o impulsan a los estados para generar políticas públicas a partir de su comportamiento como grupos de presión. Hay que señalar que no toda organización no gubernamental constituye un grupo de presión, sino que pueden comportarse como tales. Incluso tampoco confundir que las ONGs son movimientos sociales. De un movimiento social, si los miembros así lo deciden, convencidos por el objetivo, pueden aglutinar o crear una ONG. Y también de una ONG puede provocarse un movimiento social. Pueden venir concatenados, pero no necesariamente. Hay movimientos sociales que cuando han logrado su objetivo o son reprimidos, se diluyen y no generan ninguna trascendencia en la esfera de lo público. Cuando hay estas otras ONGs que son resultados de la organización civil y que obran como grupos de presión, sobre los medios que utilizan para hacerlo, no hay ni jurídica ni sociológicamente unanimidad sobre los medios a su disposición, es decir, son variantes. Maynard, un sociólogo, los abogados estamos muy cercanos a los métodos de investigación que parten de la sociología, señala que unos ven en ellos, a los medios que pueden utilizar las ONGs, en ellos poderosos instrumentos de anulación de la democracia. Llegan incluso a reclamar una estricta regulación de sus actividades. Otros estiman excesivos ataques y los consideran como una tentativa orientada a impresionar a la opinión. Hay movimientos que son solamente tendenciosos. Se trata de una controversia que parece estar lejos de estar zanjada, habida cuenta de los escasos datos indiscutibles que se poseen sobre el papel de los grupos. En el último libro que publiqué y que me acompañó el doctor Becerra y mis colegas del grupo de investigadores sobre el altermundismo en la globalización, estudié 100 grupos durante 10 años y en esas variables demostré cómo algunos se diluyeron y otros cómo trascendieron a la esfera de lo público, impulsando no solamente leyes al interior del Estado mexicano, sino incluso la realización de tratados. Esa fue una movilización que trascendió, un movimiento importante que impactó a otras ONGs que acompañaron al movimiento e impulsaron la creación de derecho, es decir, los movimientos sociales como grupos o fuentes de derecho. Entonces, ahí hay un grupo de presión claramente acotado. Sin embargo, Maynard dice, si acaso el autor refiere a mayor conocimiento de estos grupos cuando se trata de la figura del lobby en los sistemas electorales. Pues sí, porque los grupos de presión identificados en los lobbies que conocemos como cabildeos no tienen gran problemática, incluso son reconocidos o legales en los sistemas políticos electorales, por ejemplo, del Reino Unido o del common law, o lo que Estados Unidos, por ejemplo, que los tienen establecidos. En México los lobbies son informales, estos grupos de presión son informales. Pero es innegable la acción eficaz de los grupos de presión en su influencia en el sistema internacional. Solo hay que dimensionar la importancia y peso en un momento determinado para no caer en discursos demagógicos, porque a veces estos grupos lo único que generan es desestabilización, es generar un ruido en contra de una política pública o de un gobierno y luego se diluyen, porque en realidad nacieron efectivamente para dar un golpe al Estado y esto genera básicamente una onda expansiva hacia los otros sistemas. ¿Por qué? Porque cuando un Estado tiene desde dentro estos ataques por las ONGs que no trascienden en ningún objetivo hacia el poder público, generan una percepción que es dañina para el Estado. Robert Keohane, por ejemplo, cuando desarrolla lo que es el soft law y el hard law, y también lo que tiene que ver cómo el poder blando y el poder suave
Él dice, el poder suave es cuando el Estado transmite una percepción positiva de sí mismo. Y esto puede atraer, por ejemplo, inversionistas. A la inversa, cuando no lo hacemos, la percepción genera fuga de capitales y genera una inestabilidad que puede llevar a la crítica de un Estado frágil en el Estado de Derecho. Y muchas veces motivado no solamente por la ineptitud del Estado y sus políticas, sino muchas veces porque se van sumando estas visiones de grupos de presión que descalifican las acciones de gobierno. Entonces, aún así, es innegable la acción eficaz de los grupos de presión, sea por la búsqueda de una política pública, algo positivo o algo negativo. Las ONGs entonces pueden servir de grupo de presión y generan debates que no deben medirse solo por el ruido que arman, sino por cómo inciden en la adopción de decisiones de los estados, parte de la comunidad internacional. Y aquí, bueno, cuando hablamos de sistema, lo vemos desde un punto de vista inorgánico y eso también ya ha evolucionado. Si nosotros, por ejemplo, leemos La Fuerza del Derecho en la década de los 80 con Tunkin, el sistema obedece y responde a los estados que lo componen, pero ignora a la cantidad de sujetos que promueven la vida en el sistema internacional. Y entonces Tunkin deriva e invoca a Philip Jessup, que ya acota al sistema como una comunidad internacional donde la relación entre estados no se da solamente por el vínculo interestatal y político de sus agencias, sino por la sociedad viva que compone cada estado y que al relacionarse día a día un estado con otro, catapultan o acrecentan lo que tiene que ver con la participación del Estado en el ámbito internacional, similar a lo que sucede en una comunidad orgánica. Entonces se pasa del sistema inorgánico a una comunidad internacional orgánica, totalmente viva, por la composición de los estados y estas fuerzas que al interior generan estas correlaciones y que se expresan en el ámbito internacional, en lo que es, puede ser o no ser, el Estado de Derecho internacional o afectándolo. Entonces, es importante que sí inciden en la adopción de decisiones de los estados, partes de la comunidad internacional. ¿Cuáles son las relaciones de interacción de los grupos de presión? Los grupos de presión, si nos vamos a los antecedentes políticos de cómo nacen, y lo vemos desde los movimientos revolucionarios, son las burguesías las que generan las movilizaciones. Es muy difícil que un grupo se organice de manera espontánea si no se tiene el capital o el liderazgo para nacer. Estos liderazgos, la mayor de las veces, se hallan vinculados a las élites, que son las que gestionan la posibilidad de estos movimientos u organizaciones no gubernamentales. Hay una relación entonces entre élites y grupos que no se puede ni debe ignorarse, porque seríamos demasiado inocentes en ese sentido. El propio sistema las exhibe, por lo que un Estado puede anticiparse a una posición extrema de una ONG o que se suscite ir en contra de ella. Es decir, el Estado puede detectar, o los Estados pueden detectar, cuando se está suscitando una movilización que puede generar una ONG o una ONG que se genera como grupo de presión, y si el sistema internacional lo detecta, negociar con esta lo que solicita o lo que clama. Pero cuando no hay ese control sobre esta ONG, entonces hay un impacto negativo sobre el sistema de derecho internacional. La negociación entre grupos y estados es vital para mantener el Estado de Derecho internacional o desestabilizarlo. La debilidad de los liderazgos puede nutrir o desmotivar a los miembros de uno y otro lado. La decepción puede fragmentarse y diluir a una organización y generar a otras. Piensen, por ejemplo, en el terrorismo Al-Qaeda y sus brazos que ha generado en otros entornos. Para preservar el Estado de Derecho internacional, de acuerdo a Weber, esta analogía la hice y me encantó, se tendría que lograr el éxito. Pero el éxito es la traducción de achievement o logro en inglés, que es la que señala el propio Weber. Y él habla del éxito humano, no como el que existía para que los puritanos demostraran que podrían contarse entre los elegidos y merecer la salvación, sino para generar el espíritu de empresa, porque acuérdense que Weber era economista. Weber dice que en tanto el ser humano sea exitoso o tenga logros, las sociedades también lo serán. Este concepto de éxito es propio de la mentalidad del capitalismo mayoritario como modelo económico del Estado de Derecho internacional, pero no del resto.
¿Y qué es lo que genera un sistema internacional que no es democrático y donde las ONGs saltan para mitigar los impactos de estos desequilibrios? Ese logro o éxito debe entonces trasladarse al orden de lo económico, que es el fundamento de la insatisfacción de la mayor parte de manifestaciones de las ONGs como grupos de presión. En el estudio de las 100 ONGs que les comentaba, aquellos en que más elevada era la motivación de éxito o logro, de acuerdo al concepto weberiano, se observó una actividad económica más intensa. Obviamente, esto pudimos observarlo en economías desarrolladas, Estados Unidos, el Reino Unido y otras de la Unión Europea. Por tanto, en la concepción de éxito o logro social, el estímulo puede ser la libertad, la igualdad, la ideología, la religión, los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, etcétera. Muchos de ellos con base en la educación singular de cada Estado. Las ONGs, para impactar en el Estado de Derecho internacional, no pueden reducirse entonces a una causa única. Hay una multiplicidad de factores y su interdependencia que condicionan a sus acciones aun y cuando revelen factores dominantes en sus causas. No hay un modelo absoluto que determine su origen y es esta situación la que se convierte en un reto para el Estado de Derecho internacional. Es decir, la comprensión de este Estado de Derecho internacional no puede ignorar que no solamente es el gobierno el que lo procura, sino todas las entidades que pueden coadyuvar o presionar para generar el andamiaje del Estado de Derecho internacional. Sé que suena como algo nuevo, pero lo es, y creo que tenemos la obligación de hacer aportaciones novedosas que inciten a la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, prometimos diálogo, vamos a permitir 2 preguntas porque ya estamos excedidos de tiempo. Están rápidamente el profesor Velázquez Lizarraras primero y después el colega. A ver, si se acerca al micrófono. No, porque se está grabando. Acciones de fuerza, no. Acciones de fuerza aquí. No, pero para que se escuche. Muy buenas tardes. Juan Carlos Velázquez Lizarraras, de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y asiduo colaborador y participante con el instituto. Muy breve, los 2 temas son muy interesantes. Los trabajamos con toda regularidad desde las ciencias políticas y sociales. Nada más quiero mencionar, bueno, como lo retomaba Ricardo Valero, este asunto de los principios de la política exterior pues siempre nos ha preocupado y de alguna manera confundido. Es decir, hay toda la razón en decir que las razones son eminentemente políticas. El por qué se incluyeron esos principios allí que no existían, evidentemente sí están los que son universales, son principios universales, y los propios, los particulares que sí responden a una tradición y a una conducción y a una particularidad ejemplar incluso de la política exterior no están incluidos. Yo creo, lejos de ver en este sentido como un acierto el haberlos incluido, no quiero pensar en los motivos, me parece un ejercicio ocioso. Es decir, porque realmente si uno analiza las políticas exteriores de los estados modernos, pues todos mencionan los mismos principios. Y creo que en ese sentido hay toda la razón en decir que sí se debió haber hecho un ejercicio mucho más meditado de incluir aquellos principios que sí responden realmente a la tradición de la política exterior mexicana y que le dan identidad y sentido, y son muchos en efecto los que no están allí. Entonces, esa es mi opinión. Y respecto de la situación de las ONGs, esto de la sociedad civil, me parece que sí, esta acción del altermundismo, la sociedad civil, esto que llama Richard Falk, alguna vez vino aquí al instituto, lo recuerdo bien, que las ONGs y el altermundismo debían de ser contemplados como la globalización de abajo hacia arriba, ¿verdad? Es decir, el proceso de la globalización parece ser que viene de un designio casi cupular. Es decir, el mercado, la globalización, todo lo pone en el orden justo, ¿verdad? Pero hay un discurso contestatario que es el de las ONGs.
Bien, esto parece ser lógico. A mí me parece que el hablar de un Estado de Derecho internacional y cuál es la función que tienen las ONGs en ese sentido me parece un asunto muy complejo. Y de acuerdo al planteamiento que escuché de Ileana con mucha atención, esta acción de las ONGs que son de veras extremadamente variadas, o sea, no se pueden ni siquiera catalogar. El ECOSOC, en efecto, las tiene clasificadas en 3 grupos, A, B, C, según su grado de compatibilidad con las labores sustantivas de la organización, pero son bien diferentes. Yo pienso que en ese sentido el papel de las ONGs, de la sociedad civil internacional, si la queremos así generalizar, sería eminentemente política. Pero a mí me parece que ya hablando con más propiedad y tomando la escuela de Turín que tú mencionabas, Liana, debiéramos de pensar en las ONGs fuera del marco de la acción política como sujetos de derecho internacional. Claro. Y yo pienso que ese es el punto, porque si no estaríamos hablando de una acción indirecta y que difícilmente podríamos probar con objetividad cuando realmente estos movimientos de solidaridad internacional, incluso adentro hay muchos que no son, que no siguen la regla del no lucro, son muchos, ¿verdad? Yo creo que hablar de ya realmente un impacto directo en el Estado de Derecho internacional implicaría retomar el debate de la subjetividad de las ONGs en el derecho internacional público. Y finalmente reconocer que las ONGs, muchas de ellas nacen, también, eso no hay que olvidarlo, por la crisis de credibilidad y de eficiencia, de funcionalidad de las instituciones tradicionales. Es decir, las instituciones tradicionales han dejado un hueco que ha venido a ser llenado poco a poco por estas organizaciones, y esto ha dado pie a que haya un desorden total en muchas de ellas. Gracias. Bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta y la contesta, si es tan amable. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Piero Vázquez, soy profesor de la Universidad Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, quería plantear, me parece que una pregunta para la doctora Rodríguez, una idea bastante poderosa que se ha dicho es esto de las agendas de las élites, son las que recogen las ONGs en cuanto al éxito como grupos de presión, ¿no? Entonces yo quería saber si es que durante su investigación había saltado algún tipo de experiencia de ONG o grupo parecido que actúa como ONG que hubiera tenido también algún tipo de éxito, pero que no tenga una base necesariamente de élite o burguesa, o sea, que la agenda no sea una agenda de las élites. Y creo que la pregunta también apunta a cómo discriminamos las agendas de las élites respecto de las otras agendas paralelas, si queremos llamarlas de algún modo, ¿no? Creo que esa es la contingencia que me ha saltado a partir de la exposición, porque más que eso como una llamada alerta, ¿no? Cómo están debatiendo democráticamente los diferentes tipos de agendas de las organizaciones no gubernamentales para incidir en esta construcción que se está proponiendo del Estado de Derecho internacional. Bueno, muchas gracias, maestro Vázquez. Perdón, me adelanté, ¿puedo contestar? Adelante. Gracias. La investigación lo que buscaba en un principio era ver si habían tenido impacto. En ese momento ignoré cuál era el origen. Sin embargo, cuando terminé el libro y decidí explorar más, no medir el impacto, sino el origen, efectivamente algunas, porque no pude determinar el origen en todas, porque muchas se diluyeron en el tránsito de su cometido. Entonces no eran variables útiles para medir el impacto. Sin embargo, en las que sí pude observar, pues eran ciudadanos, entre otros, educados, y eso los convierte en una élite. Cuando hablamos de élites, desde el punto de vista sociológico, no solamente hablamos de aquellas que ostentan un poder económico, sino cualquier otro tipo de capital que les eleve respecto a las masas. Y quienes son capaces de educarse corresponden ya a una élite. Por ejemplo, en México, de cada 10 estudiantes, solamente 2 acceden a la licenciatura. Y si lo multiplicamos por el número de población que somos, es muy bajo el número de personas que acceden a una licenciatura. Ellos ya corresponden, todos los que están aquí si van a la universidad, corresponden a una élite.
Y las ideas de estas ONGs, la mayor parte de las veces, provienen, sí es cierto, por sus concepciones muchas veces sociales de compromiso social, de responder a grupos vulnerables, también es cierto. Sin embargo, los que organizaron esto fueron un grupo que corresponde a determinada élite. No podría asociarlo que en esa capacidad se definan respecto a determinado capital. Hacerlo sería un poco irresponsable, no lo dudo, pero no tengo la evidencia de decir que está vinculado a determinado capital alguna de las ONGs que estudié. Entonces, el marco sería a la invitación a proseguir la forma en que estas nacen, determinar este vínculo entre élite, grupo y poder, y luego entonces ver hacia dónde van orientadas estas causas. Porque si nosotros observamos cómo nace una política pública que no debe ser confundida con la misión de una iniciativa de ley, puede ser más que eso, puede ser una iniciativa que luego produzca una política pública y a la inversa. La política pública muchas veces nace por estos grupos de presión que lo que hacen es generar una agenda pública y no gubernamental. Esta agenda pública es recogida por los órganos formales del Estado y se eleva entonces como agenda política de gobierno y se generan las políticas públicas. Pero aquí el incentivo es tratar de generar un impacto a la sociedad y sí, en algunos casos, a partir de grupos de élite que son las que impulsan esta organización. Pero habría que profundizar, sin duda. Lo estaré haciendo. Gracias por su pregunta y bienvenido a México. Bien, profesor Valero. A ver, cuando escuchaba a la doctora Rodríguez en su exposición, en su brillante exposición de hace un momento, pensaba también en si esos conceptos y esa visión de las organizaciones no gubernamentales tendría aplicación en lo interno y si también son agentes. Por eso, al terminar mi exposición inicial, hay un punto de comunicación, de coincidencia. Bueno, yo creo que sí, pero a reserva de que en algún otro momento lo precise. Yo creo que sí. Y creo que es parte de los problemas de las políticas democráticas, de una política democrática. Se toman o no en cuenta. Que hay muchas maneras de hacerlo en tratándose de la política exterior. Se dice que por qué van a consultar en cuestiones esenciales que corresponden a la seguridad de un país. Eso, pues con nadie. Bueno, es falso, porque no se tiene que consultar con todo. Y cuando se puede consultar y tomar en cuenta a la sociedad civil, la ignoran. Y cuando, por ejemplo, cuando se creó el instituto precisamente, o la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, había todas las posibilidades. Además, ¿quiénes van a ser los actores más participantes? Pues quedó en agencias gubernamentales. Son los únicos que integran esa institución. La sociedad civil no existe, no está contemplada. Ni siquiera que sería lo mínimo para consulta. Sabemos que el problema de la consulta, pues también en nuestro país es muy relativo. La única facultad importante que tiene el Senado de la República, ¿verdad?, es, además de la ratificación de nombramientos, en fin, pero la de emitir una opinión sin ninguna consecuencia sobre lo que hace el Ejecutivo. Eso es todo. En ese sentido, perdón, quizás ya no será necesario mejor reformar la Constitución y darle más facultades al Senado. Pero por supuesto. En lugar de agrandar la lista de los principios. Hacerlo corresponsable, pero claro, en serio, ¿verdad? Por eso la propuesta es que sea para todo el Estado, no para el Ejecutivo. Claro. ¿Verdad? Y que cada quien cumpla. Y no solamente el Senado. ¿Por qué los diputados no participan? Bueno, sí, de cualquier manera. Bueno, iba a decir algo en relación con lo de Juan Carlos, pero yo creo que, porque estoy de acuerdo con él.
Estoy de acuerdo con él. No están los que están. Y muchos de los que están tampoco son muy discutibles. ¿Por qué, por ejemplo, darle ese carácter permanente o perenne a principios que están cambiando, a cuestiones que están cambiando? Por ejemplo, el tema de la no intervención. ¿Somos congruentes con la no intervención? El presidente de México, el presidente de la República, fue a los Estados Unidos invitado por el presidente norteamericano a decir algo sobre el proceso que le interesa no a los Estados Unidos, nos interesa a todo el mundo. Y dijo que, como respetuoso que es de la no intervención, no debía decir nada. Fue todo lo que se le ocurrió, ¿verdad? Y después invitarlo a México, ¿no? Bueno, a que dijera lo que fuera, ¿no? La embajadora de los Estados Unidos cita a unas primeras conferencias y dice que casi ha llegado a límites inimaginables la corrupción en México. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la vemos en términos de intervención o no? Pues una comisión igual que Guatemala y Honduras, la de Honduras ahora la preside un mexicano que estaba en la OEA, para que sea una comisión en contra de la impunidad. Así cayó el presidente de Guatemala al último, aunque Jimmy Morales los ha dejado muy mal, ¿no? Sí. Bueno. Sí, bueno, pero los principios y demás, es que también son valores y no se pueden. Como cambia la sociedad, no son categorías abstractas como categorías generales, como los valores clásicos, ¿no? La moral, no, cambian. ¿Por qué no incluir cosas nuevas que están ocurriendo en el mundo? ¿Por qué no incluir la democracia también? Si hay ese compromiso. ¿Por qué no incluir el desarrollo equitativo y sustentable como un principio importante para la conducción de la política exterior de México? Y hay muchos, y hay otros más. Es darles ese sentido, ese valor. No son de una vez para siempre ni los que están, ni como están, y creo que no están todos tampoco. Bueno, realmente como ven ustedes, de aquí estamos sacando nuevas mesas y además yo creo que tiene también mucho que decir el doctor Méndez Silva, que también está dentro de ese grupo de académicos que De autores proyectaron los principios de política exterior de México. Pero bueno, lo más importante y sobre todo para los jóvenes es de que vean que hay muchísimo tela de donde cortar para estudios, tesis, etcétera, etcétera. Una pregunta, si es posible, que les pregunten a Iliana Rodríguez. A ver, bueno. Sí, adelante. La cuestión es que nos están esperando para la comida. No, ajá. Sí, adelante. Iliana, dices que medir el impacto de los grupos de presión, de algunos grupos de presión ya se diluyeron, que ya no se puede medir. Yo no estoy de acuerdo con eso. El hecho de que ya se hayan diluido, para mí significa que son ocultos. puede ser. Está oculto. Y eso solamente lo puedo descubrir con matemáticas, con números. Entonces, Iliana Rodríguez se puede apoyar en el Instituto de Investigaciones Matemáticas de la UNAM o del propio TEC de Monterrey para investigar qué pasó con ese impacto de los grupos de presión que se diluyeron, porque está oculto, simplemente está oculto y se puede medir. Otra, dices, hacer aportaciones exitosas apoyado en lo que dice Weber, cuando la ciudadanía es exitosa, impacta tremendamente al país porque el país se convierte también en exitoso. Pero hace poco, me parece fabuloso, las últimas palabras que dijiste, hacer aportaciones exitosas. El hecho de hacer una pregunta ya es exitosa. Hace poco decía el presidente Enrique Peña Nieto, todos los mexicanos construimos a México con nuestras aportaciones, con nuestras preguntas o nuestros
aportaciones más que nada, pero es mentira. No se hace así. Y eso es un fenómeno. El hecho de que Enrique Peña Nieto diga que México se construye a través de todos 120 y tantos millones de mexicanos, no es cierto. No toman en cuenta las sugerencias o comentarios de los mexicanos. Ese es un fenómeno. También sería bueno que lo midieran el TEC de Monterrey. Bueno, ¿por qué si hay mexicanos, si tenemos 120 o 25 millones de mexicanos con ideas, por qué no medimos? Bueno, yo le interrumpiría porque sé que el doctor Manuel Becerra tiene una agenda. Con todo gusto le doy al final mi tarjeta para que conversemos. Pero de bote pronto le agradecería el orientarme respecto al Instituto de Investigaciones Matemáticas. Para el fin de la investigación que realicé cumplió su propósito, pero sin duda para otro tipo de investigación esa es una muy buena orientación y se lo agradezco. Respecto al tema de la ciudadanía, y ya lo decía el doctor Valero, cuando el Estado no es capaz de responder a la ciudadanía, ésta toma el control organizándose y surgen estas ONGs que es la mejor forma de contribuir al Estado. Y en este sentido, lo que queremos establecer con esta ponencia es cómo pueden incidir en la construcción del Estado de Derecho internacional. Pero si profundizáramos a otros niveles el fenómeno sociológico de contribución de la ciudadanía, sin alinearme ni criticar lo que haya dicho el mandatario, es que la aportación y el valor de la ciudadanía puede originarse cuando existe un buen sistema de educación. Si la ciudadanía no se educa, y en el sentido formal de acudir a la escuela y bajo una buena educación, no una educación controladora, es muy difícil que prosperen estos ideales. Y desde el punto de vista del mundo de las ideas, no basta tener una idea si no se ejecuta. Los mexicanos podemos tener muchas ideas y dormir con ellas, pero si esas ideas no trascienden a su realización, no estamos aportando en realidad nada. Entonces, hay muchas cosas de las preguntas que usted formula que nos llevarían a un diálogo fértil enorme. Entonces, yo también lo invitaría a usted a generar propuestas para investigación o incluso usted mismo realizarlas, porque de esta manera el país también crece. Muchas gracias. Independientemente de eso, vamos a realizar una mesa, parece que precisamente sobre soberanía. Esto lo vamos a hacer junto con la Embajada de Suiza y está invitada la profesora. Se está invitado. Noviembre. Tenemos una fecha en cuánto. Noviembre. No, esto va en Suiza, no es cierto. No, va a ser en un centro nuevo que están inaugurando la Embajada Suiza y por eso va a ser muy plural. No. Pero si quiere nos ponemos en contacto y le avisamos. Y sería buenísimo porque la idea es precisamente hablar de democracia, ¿no? Por dónde está la cuestión. Y muy plural. Aquí nadie, al menos yo no tengo agenda, yo creo que No, tampoco. ¿Cómo ven? Bueno, entonces seguimos y nos vemos, no sin antes darles un reconocimiento a los profesores. Gracias.